Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, por favor, y vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a ir al capítulo 23. Vamos a leer 3 versículos en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra última expresión dicha desde la cruz. Si usted se recuerda, estas semanas atrás hemos estado hablando de esta serie titulada Desde la Cruz, donde hemos hablado de las 7 últimas expresiones que Jesús dijo desde la cruz. 7 últimas palabras dichas por nuestro Salvador desde la cruz. Y hoy llegamos a la última expresión, la 7ª expresión, y esta es una palabra de confianza. Jesús habló una palabra de confianza, una expresión de confianza, una expresión de confianza. Bueno, Lucas 23, si es tan amable, y para las personas que nos visitan, quiero nada más comentarles que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron al inicio. El único pasaje que no está allí es Lucas 23, versículos 44 al 46. Bueno, si usted está conmigo, la Biblia dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, llegamos delante de tu presencia nuevamente para pedirte que seas tú quien bendiga tu palabra en esta hora, mi Dios. Gracias por el privilegio que nos das de poder escucharla y de aprender de ella. Ahora permite que esta palabra de confianza podamos hacerla nuestra, no solamente en el último minuto de nuestra vida, a la hora de nuestra muerte, sino que podamos hacerla nuestra todos los días, Señor. Que podamos confiar en ti como nuestro Padre, y ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti. Esa es nuestra oración en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta declaración de Jesús dicha desde la cruz, la Biblia dice que fue dicha inmediatamente después de que él exclamó: consumado es. Y fue una oración que expresaba la sumisión incondicional que había estado en su corazón desde el inicio de la crucifixión. Lucas nos indica que estas palabras finales de Cristo fue una expresión de consumación. Todo había llegado a su fin. Él había cumplido con la voluntad del Padre. Dios le había mandado a hacer algo y Jesús había hecho exactamente al pie de la letra lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces, al él decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él estaba diciendo que ya todo estaba acabado, que ya todo se había cumplido, tal y como la expresión que estudiábamos la semana pasada. Esta expresión de Jesús, o las palabras dichas desde la cruz, no eran solamente didácticas, es decir, no solamente para enseñarnos algo a nosotros, que en realidad nos han enseñado por estas 7 semanas, sino que estas expresiones nos mostraban el verdadero sentimiento que había en su corazón, el verdadero sentimiento que había en su corazón, especialmente en los últimos minutos de su vida. Así que en medio de todo sufrimiento, Jesús eleva su mirada al cielo en busca de ayuda, con una fuerte confianza en aquel que dice la Biblia que es el único digno de nuestro refugio. Jesús ora: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque solo en las manos del Padre estaba seguro y está seguro nuestro espíritu. Hablando de la seguridad de los creyentes, la seguridad que usted y yo podemos tener en Dios, Jesús dijo en Juan 10, 29, y ese versículo está en sus notas: mi Padre que me las dio, se está refiriendo a las ovejas, usted y a mí. Dice Jesús: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la seguridad que usted y yo tenemos en Dios. Es la seguridad que usted y yo tenemos en Dios. Tenemos la costumbre, usted y yo, de guardar nuestros tesoros terrenales en cofres, ¿verdad? En lugares escondidos. Algunos guardan sus más preciados tesoros en bóvedas de bancos, pero usted sabe y está seguro que ahí nada le va a pasar. Pero desde la cruz, Jesús nos muestra que nuestro tesoro más valioso, nuestro espíritu, debe ponerse a salvo en las manos del Padre, que tiene cuidado de nosotros
incluso cuando estamos muriendo, dice él. Así que en el momento en el que somos salvos, en el momento en el que usted le ha entregado su vida a Cristo, ponemos nuestro espíritu en las manos del Padre, confiamos en Él para nuestra salvación. Y a partir de ese momento, a partir de ese preciso momento, la Biblia dice que nuestra vida se vive en un compromiso diario y personal, en nuestro espíritu en las manos de nuestro Padre. Entregamos nuestro espíritu en nuestro servicio a Él. Entregamos nuestro espíritu en las decisiones diarias que tomamos. Todas nuestras alegrías, todas nuestras penas están en las manos del Padre. Y cuando llega el momento de nuestra muerte, dice Jesús, y cuando llega ese preciso momento de nuestra muerte, es entonces que seguimos su ejemplo y decimos una vez más, con toda confianza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire, en la Biblia, Esteban, quien fue el primer mártir cristiano, estaba siendo apedreado hasta la muerte, dice en Hechos. Él oró de una forma muy parecida a la que Cristo oró cuando él sabía que estaba a punto de entregar su propia vida. En Hechos 7:59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, escuche bien y note la similitud: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Muy similar a lo que Cristo oró desde la cruz. Estos líderes religiosos y sin juicio ni veredicto apedrearon a Esteban. Ellos no entendían que el mensaje de Esteban era tan cierto, porque la religión judía solamente buscaba su verdad, no la verdad. Ellos simplemente querían defender su verdad y sus puntos de vista. Y cuando Esteban predicó algo diferente, entonces lo apedrearon. En sus últimos minutos de vida, Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero a pesar de haberlo asesinado injustamente, Esteban sabía en quién podía confiar en el momento de su muerte. Mire, a lo largo de la historia, muchos otros cristianos han encontrado consuelo en decir las mismas palabras en el momento de su muerte. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de la historia, grandes cristianos, grandes líderes de la iglesia han dicho estas mismas palabras al momento de su muerte. Déjenme darle unos ejemplos. En primer lugar, el ejemplo que quiero mostrarles es el ejemplo de Policarpo, quien fuera, dice la Biblia, un importante líder de la iglesia primitiva, discípulo de Juan. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Policarpo se convirtió en obispo y predicador de la iglesia de Esmirna, a la cual en el libro de Apocalipsis se le dedica un párrafo hablando del sufrimiento de Policarpo al momento de su muerte. Este hombre fue conocido por su celo y fidelidad a la doctrina de los apóstoles. La historia dice que él fue martirizado por los romanos por su fe, y en su muerte y en su testimonio él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, demostrando así su compromiso con Cristo aún en los momentos de su muerte. Otro ejemplo que quiero compartir con ustedes de la historia es un hombre llamado Jan Hus. Este hombre fue un teólogo y filósofo y fue conocido como reformador y predicador, que se le consideraba uno de los precursores de la reforma protestante. La historia dice que él murió quemado en una hoguera hasta ser condenado por herejía, por predicar el evangelio. Y en sus últimos minutos de vida él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El siguiente ejemplo es Martín Lutero, quien fue un teólogo considerado el padre de la reforma protestante. La historia nos muestra que sus enseñanzas desafiaron a la autoridad romana, a la iglesia católica romana y a todo un sistema religioso de aquella época. Un hombre valiente, quien en sus últimos minutos de vida, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estos hombres pusieron su confianza en Dios a la hora de su muerte, pronunciando las mismas palabras que Cristo dijo desde la cruz. Y aquí quiero hacerles una pregunta a usted: ¿en quién tiene usted su confianza ahorita que está vivo? Ahorita que está vivo, ¿en qué o en quién tiene usted su confianza? Esa es una muy buena pregunta, especialmente en los tiempos de incertidumbre en los que estamos viviendo. Mucha gente tiene su confianza en el gobierno, otros tienen su confianza en sus habilidades, otros tienen su confianza en su juventud o en su belleza física. El predicador D.L. Moody decía que los hombres no confían en los extraños,
Y él decía, yo necesito conocer a una persona antes de depositar en ella mi confianza. Pero hace 40 años que conozco a Dios y cada día tengo más confianza en Él. A ver, ¿pudiera decir usted lo mismo? ¿Pudiera decir usted lo mismo? Cada día tengo más confianza en Él. Note lo que el salmista decía en el Salmo 40, versículo 4. Ah, qué alegría, dice él, para los que, subraye esto por favor, confían en el Señor. Que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a los ídolos. Así que, hermanos, cuando Jesús vio que ya todo estaba cumplido, que ya todo estaba terminado, con la poca fuerza que le quedaba, él toma aire y clama a gran voz estas palabras de consumación, palabras de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él había ya acabado la obra que el Padre le había mandado hacer. Él cumplió a cabalidad la voluntad del Padre en la tierra. Y como todo su ministerio terrenal, él confió en Dios. Y en su muerte él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confió en Dios. Confió en Dios. Así que, ¿qué nos muestran estas palabras de confianza a nosotros hoy? Bueno, en primer lugar, ahí si usted tiene sus notas, ¿verdad? Y tiene un lapicero, y si alguien no entiende la dinámica, alguien puede sentarse con él y ayudarle. En primer lugar, estas palabras de confianza nos muestran que Jesús murió en medio de grandes acontecimientos. Jesús murió en medio de grandes acontecimientos. Ahora, nota el versículo 44 que acabamos de leer ahí en su Biblia. Si usted puede ver el capítulo 23, versículo 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Grandes acontecimientos. La segunda persona de la Trinidad estaba muriendo. El Mesías, el Cristo, estaba entregando su vida en expiación por los pecados de toda la humanidad. Su muerte fue diferente a todos los demás ejecutados en una cruz. ¿Se recuerda que les dije que muchos habían sido muertos en la cruz? Pero ninguno como este. Ninguno como Jesús. En medio de acontecimientos poco comunes. Ahora, note el primero que Lucas nos presenta ahí en el versículo 44. Dice que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El primer gran acontecimiento que Lucas nos presenta es la oscuridad sobre la tierra. Y recuérdese que hace 2-3 mensajes vimos esta misma situación. Otro autor también presenta la misma versión. Otro de los evangelios presenta su misma versión. Pero déjeme hablar acerca de lo que Lucas dice, porque dice que esta oscuridad se fue de la hora sexta hasta la hora novena. Ahora, muchos, les dije hace unas semanas, habían querido probar por qué la oscuridad o de dónde vino. Les comentaba que algunos dicen que una nube, otros dicen que una tormenta de arena, otros dicen que el sol simplemente se cubrió, otros querían probar que fue un eclipse, pero algunos otros consideraban que fue Satanás quien llevó el poder de las tinieblas para influir en Jesús. Jesús estaba colgado ahí, ya tenía horas colgado ahí, y Satanás, dicen estas personas, llevó oscuridad para seguir infundiendo miedo en él. Pero a esa versión quiero contradecir algo. Recuérdese que Satanás no tiene poder sobre el mundo natural. Las tormentas no vienen por Satanás. Los tornados no vienen por el diablo. Él no tiene poder sobre el mundo natural. Además, el momento en que la muerte de Cristo era la hora de Dios, no del diablo. Es decir, la crucifixión no fue parte del plan de Satanás, fue parte del plan de Dios. Y como no sabemos cómo tuvo lugar esta oscuridad, lo que sí sabemos, y quiero subrayar esto, es que provino de Dios. Esa oscuridad provino de Dios. Como que la naturaleza estaba testificando de la gravedad de la muerte de Jesús. Mientras los amigos de Jesús, sus discípulos, habían corrido de la cruz, permanecían en silencio. Mientras los líderes religiosos estaban allí en silencio, dice la Biblia que Dios cubrió el cielo
de oscuridad. Esas tinieblas de ese viernes por la tarde fueron físicas, pero también se demostraban espirituales. ¿Se recuerda? Los líderes tenían tinieblas espirituales. La gente que crucificó a Jesús estaba en tinieblas espirituales. Esa gente tenía oscura el alma. Tenía oscura el alma. Y Jesús, quien constantemente se demostró como la luz, en Juan 8:12, dice otra vez Jesús hablando, les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, y sino que tendrá la luz de la vida. Esa oscuridad tenía como propósito tapar la boca de aquellos que estaban blasfemando a Cristo, que colgaba de una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Aún con sus corazones, a pesar de que estaban crucificando a la luz, en sus corazones estaban en oscuridad. Sus bocas también estaban en oscuridad. Pero nota en segundo lugar, el segundo evento que ocurrió, el segundo gran acontecimiento, dice el versículo 45, si usted lo puede ver conmigo. El sol se oscureció, y subraya esto por favor, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y este acontecimiento fue grande. Era el hecho más importante que simbolizaba la obra de la cruz de Cristo. Ocurrió inmediatamente después de que se acabaron las tinieblas. El templo, si usted se recuerda, tenía 3 partes. El atrio, que estoy seguro que si usted ha venido a escuela dominical, lo hemos estudiado estas semanas atrás. El atrio, el lugar santo. En el atrio podía estar todas las personas que llegaban a rendir tributo. En el lugar santo estaban los sacerdotes que servían en el templo, en el lugar santo. Pero había un tercer lugar, que era el lugar santísimo, donde un solo hombre, el sumo sacerdote, entraba una sola vez al año para expiar los pecados del pueblo. Bueno, ese lugar santísimo se hallaba algo que la Biblia llama como el arca del pacto. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios en la tierra. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en el templo. Y ese velo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo era lo que impedía a las personas que vieran el lugar santísimo. Era lo que impedía que las personas vieran el arca del pacto. Básicamente el velo dividía la presencia de Dios del pueblo. Eso es lo que significaba el velo. El velo dividía o impedía que una persona pudiera llegar directamente ante Dios. Eso es lo que simbolizaba el velo. Pero cuando Cristo murió, la barrera desapareció. Ya no había más barrera. Todos los seres humanos podemos llegar delante de la presencia de Dios sin necesidad de pasar por un sacerdote y sin necesidad de pasar por un sumo sacerdote. Dios abrió el camino. En 1 Timoteo 2:5-6 dice: porque hay un solo mediador. Subraye eso, por favor. Uno solo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es, no ella, Él es Jesucristo, hombre. Versículo 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora note esto, porque como seres humanos estamos, dice la Biblia, separados de Dios por el pecado. El pecado vino a poner una barrera entre nosotros y Dios. Usted y yo no podíamos estar delante de la presencia de Dios por nuestros pecados, pero cuando Cristo murió en la cruz, Él rompió esa barrera. Solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios: Jesucristo, hombre. Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. El sacrificio de Cristo trajo una vida nueva a la humanidad. Él abrió un nuevo camino. Nadie que no fuera sumo sacerdote podía entrar en ese lugar santísimo y estar delante de la presencia de Dios. Y cuando Cristo muere, todos los pecadores, eso lo incluye a usted y a mí, podemos llegar delante de la presencia de un Dios santo. No en un tiempo específico. Recuérdense que ellos iban una vez al año, y tampoco para hacer una tarea específica. Recuérdense que ellos iban a expiar los pecados del pueblo. Solo eso podía entrar. Ahora usted y yo podemos llegar delante de la presencia de Dios a toda hora, a todo momento, y para contarle lo que usted y yo queramos. ¿Se da cuenta el beneficio? Y cuando Cristo muere,
el velo se rompe. La Biblia dice que el velo se rompe de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y eso tiene mucho peso. Ahorita quiero explicarlo. Tiene mucho peso que el velo sea roto de arriba a abajo, principalmente porque este velo estaba hecho de una tela muy, muy gruesa, que los historiadores dicen que era imposible que se rompiera. No difícil, imposible. Historiadores como Flavio Josefo dicen que usted podía amarrar dos yuntas de bueyes, una jalando para un extremo y la otra jalando para el otro extremo, amarrar el velo en medio y ese velo no se podía romper, de la calidad de tela, de lo fuerte que era. Pero la Biblia dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Note lo que Mateo dice en el capítulo 27, versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos. Subraya esto, por favor. De arriba abajo. De arriba abajo. Como si una mano invisible, un poder sobrenatural, era Dios quien estaba quitando todo obstáculo que como seres humanos teníamos delante de un Dios santo, quien no podía habitar donde había pecado. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Note esa frase, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Hágale un círculo, por favor. Acerquémonos. Ahora usted y yo tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios. No a través de un sacerdote, no a través de un sumo sacerdote. Cristo abrió el camino. Es como si el camino a la presencia de Dios que había estado cerrado se hubiera abierto totalmente para todos. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Era como si el corazón de Dios hasta ese entonces había estado oculto, pero cuando Cristo murió en la cruz, el corazón de Dios se descubrió. Se descubrió. Jesús, con su nacimiento, su vida y su muerte, rasgó ese velo que había ocultado a Dios de la vista de todos. En Juan capítulo 14, versículos 8 al 9 dice: entonces Felipe dijo: Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Imagínense, uno de sus discípulos no había ni conocido al Padre. Le dice a Jesús: Jesús, déjanos ver al Padre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora nota el versículo 9. Jesús le contestó: Felipe, ya hace mucho que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pues dices: déjanos ver al Padre? Ahora note, porque la expiación estaba completada. Todo había llegado a su fin. El acceso a Dios estaba abierto y el nuevo pacto ahora estaba ratificado. Dice la Biblia: ya no era necesario todo lo que se hacía relacionado a la adoración en el templo. El sacrificio perfecto se había llevado a cabo. En Hebreos 9, 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto camino, perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre. Subraya esto, por favor: entró una vez y para siempre. No más, no más sacrificios en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a lo inmundo santifican para purificación de la carne, pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Todo estaba terminado. El sacrificio se había hecho. Ya Jesús había predicho la destrucción física del templo y lo hizo en un momento en el que algunos de los que lo seguían, dice, estaban admirando la hermosura de la construcción. Mire,
Mientras Jesús caminaba con la gente que le seguía, en una ocasión estas personas estaban admirando la construcción del templo y lo hermoso que era el templo que se había construido. Y esa ruptura de Dios que Dios hizo en el templo simbolizó la destrucción espiritual del pueblo. Mira lo que dice Lucas 21, 5 al 6. Cuando ellos admiraban la belleza del templo, y algunos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, escuche bien las palabras de Cristo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Dios estaba ejemplificando la maldad que había en el pueblo y cómo esa maldad iba a ser destruida por medio de la muerte de Cristo. Su sacrificio, hermanos, fue perfecto. Ya no se necesita más. Grandes acontecimientos. Ahora, note en segundo lugar, cuando Jesús pronuncia: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en segundo lugar nos muestra que Jesús murió confiando en Dios. Jesús murió confiando en Dios. Jesús, desde la cruz, digo palabras muy interesantes para nosotros. Pero en sus últimos instantes de vida simplemente pudo depositar su total confianza en Dios, su Padre. ¿En quién tiene usted su confianza total en estos momentos? Bueno, ¿cómo lo demuestra? Hablando de Jesús, quiero mostrarles dos cosas. En primer lugar, hablando de la confianza, en primer lugar se nos muestra la persona de su confianza. La persona de su confianza. A diferencia de la cuarta expresión dicha por Jesús desde la cruz, cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús le llama a Dios Padre. Mire lo que dice el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre. Ya le había dicho Dios, pero ahora él se identifica con su Padre. Y mire, este es un Padre en el que usted y yo podemos confiar. Es un Padre en el cual usted y yo podemos confiar. Uno que no falla. El problema con muchos de nosotros es que muchos de nosotros tuvimos malos padres. Tuvimos un padre terrenal, el que lo procreó, que no le dio un buen ejemplo. Entonces, como tuvimos un padre terrenal que no nos dio un buen ejemplo, muchas personas tienden a reprocharle a Dios, pensando que nuestro Padre celestial es igual que nuestro padre terrenal. No, eso no es así. Nuestro Padre terrenal, hermanos, tal vez pudo haber sido un mal padre, pero nuestro Padre celestial es alguien que es fiel. Y no importa qué clase de padre hayamos tenido, la Biblia nos afirma que el Padre celestial es diferente. Es un Padre que conoce nuestras necesidades y que las suple. Alguien que está con nosotros cuando más lo necesitamos. Mire, Cristo constantemente se refería a Dios como Padre. Tan importante era esta expresión que la Biblia dice que Él, Jesús, la menciona 17 veces solamente en el Sermón del Monte. Solamente en el Sermón del Monte, es decir, 3 capítulos, Jesús menciona 17 veces, se refiere a Dios como Padre, refiriéndose al cuidado y al amor que Él tiene, especialmente con aquellos que se reconocen con Él como sus hijos. Miren lo que dice Mateo 6:8. No os hagáis pues, escuche bien esto, semejantes a ellos, porque vuestro, hágale un círculo, Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En Juan, o en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Juan, hablando de Jesús, dice: mirad con cuán gran amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en 2 de Tesalonicenses 2:16, el apóstol Pablo se une a ese llamado, hablando de Cristo. Él dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mire, algunos intérpretes ven la expresión, si usted puede ver en el versículo 46, Jesús
Entonces Jesús dice, clamando, y quiero que subraye esto en su Biblia, a gran voz. ¿Sabe? Esa expresión indica que Jesús murió no tanto de agotamiento físico como de agonía espiritual. Si él hubiera muerto de agotamiento físico, él no hubiera tenido fuerzas para decir a gran voz. Un escritor decía que el hecho de que él pudiera alzar su voz cuando normalmente una persona crucificada apenas podía respirar, recuérdese que un crucificado moría de asfixia, indica que Jesús aún estaba en control de su destino, decía este escritor. Él estaba en control de la cruz. David, el salmista, en el Salmo 31 estaba profetizando estas palabras como una plegaria de confianza en Dios que frecuentemente se enseñaba a los niños judíos. Las palabras de David transmiten esa completa confianza que usted y yo debemos tener en nuestro Dios y Padre. En el Salmo 31:5, David escribió: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Él estaba confiando y Jesús nos demuestra la persona de su confianza. Ahora, note en segundo lugar, Jesús en segundo lugar nos presenta el objeto de su confianza. Nos presenta la persona de su confianza y en segundo lugar nos presenta el objeto de su confianza. ¿Cuál era el objeto de su confianza? Encomendar su espíritu en las manos de su Padre. No hay lugar más seguro, hermanos, que las manos de papá. Nuestros hijos sienten eso. Mire, usted puede ver a un niño correr por todo lugar, ¿no? Puede estar aquí en la cocina, en el gimnasio, donde sea, anda corriendo, pero él sabe a dónde tiene que llegar cuando necesita confiar en alguien. Y esto es en las manos de su Padre. Ellos, siendo pequeños, pueden compartir con cualquier persona, pero saben en quién pueden confiar plenamente: en las manos de su Padre. Y esta última frase de Cristo, dicha desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos muestra la intimidad del amor y de la comunión que él tenía con su Padre. En la cruz la expiación estaba cumplida. El problema de nuestros pecados estaba solucionado con la muerte de Jesús, quien estaba confiando en su Padre al momento de su muerte. Él confió que la muerte simplemente estaba pasando del cuidado terrenal al cuidado celestial. Cuando él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él estaba pasando del cuidado de Dios en la tierra al cuidado de Dios en la eternidad. Simplemente estaba cambiando. Hermanos, debemos nosotros dedicar nuestras posesiones, nuestras familias y nuestras habilidades a Dios, quien cuida de nosotros aquí y va a cuidar de nosotros en la eternidad. Pero en primer lugar, y lo más importante, es que debemos dedicarnos a nosotros mismos. Cristo inmediatamente, antes de exhalar su último suspiro, expresó estas palabras como su función de mediador: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es ahora cuando estaba completando el propósito de venir a la tierra y cumplir con la voluntad soberana de su Padre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8 versículo 6. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior, dice el escritor de Hebreos, al sacerdocio antiguo, porque él es, subraya esto, mediador a nuestro favor. Mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. En Hebreos 9:15 dice: por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que somos llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para libertarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo este primer pacto. Y en Hebreos 12:24 dice: ustedes han llegado a Jesús, subraya esto por favor, el mediador, el objeto de su oración, el objeto de su confianza,
el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de reclamar por venganza como la sangre de Abel. Mire, hablando de esta última expresión de Jesús, el escritor Arthur W. Pink dice que estas palabras fueron dichas ante nosotros como el último acto del Salvador antes de que Él expiara. Fue un acto de alegría, un acto de fe, de confianza y de amor. La persona a la que se encomendó o a la que encomendó el precioso tesoro de su espíritu era su propio Padre. Él se confió al momento de su muerte. Y por último, ¿qué nos muestra esta palabra de confianza? Cuando Jesús clama desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tercer lugar, nos muestra que Jesús murió voluntariamente por amor a nosotros. Voluntariamente. En su libro El asesinato de Jesús, el doctor John MacArthur dice que Cristo murió como ningún otro ser humano jamás había muerto. En un sentido, fue asesinado por manos de hombres inicuos. Hechos 2:23 dice: a este, refiriéndose a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, subraya esto, prendisteis y matasteis, o es decir, ustedes lo asesinaron, manos de hombres inicuos, crucificándole. El doctor MacArthur sigue diciendo: en otro sentido, fue el Padre que lo envió a la cruz y lo quebrantó ahí, sujetándolo a padecimientos, y le agradó al Padre hacer esto. Isaías 53:10: con todo esto Jehová quiso, fue Dios quien lo puso ahí. Él quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. No fue el diablo, fue Dios quien lo puso ahí. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El doctor MacArthur termina diciendo: pero aún en otro sentido, nadie le quitó la vida a Cristo. Él la dio voluntariamente por aquellos a quienes Él amó. Juan 10:17-18. Y aquí es donde vamos a detenernos un momento. Juan 10:17-18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este fue el mandamiento que recibí de mi Padre. Mire, cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, no fue una lucha dolorosa, llena de odio y amargura de parte suya para aquellos que estaban allí, para aquellos que lo estaban asesinando. Él no dio ni siquiera indicios de convulsiones como muchas veces pasaba con los crucificados. Muchos de los crucificados, cuando estaban en la cruz, comenzaban a convulsionar hasta el momento en el que morían. No fueron convulsiones, no fue una muerte frenética. Cuando llegó al final de su vida, fue un acto de su soberana voluntad. Él tuvo control de todo. Por eso es que él pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando él pronunció esta última frase, Jesús tranquilamente, en total acto de sumisión, entregó su vida. Él dice: yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar. Todo había sucedido exactamente como él lo dijo. Puso su vida tranquilamente. Puso su vida en total tranquilidad, en total majestad y soberanamente por amor a una humanidad perdida. La muerte y la resurrección de Cristo como parte del plan de Dios para la salvación del mundo estaba en total bajo control de Dios. Esto no fue algo que tomó a Dios por sorpresa. La cruz no sorprendió a Dios. La cruz fue parte del plan divino. Nadie, hermanos, nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. Nadie, ni los romanos, ni los líderes religiosos.
Esto es tan claro en el Nuevo Testamento que el hecho de que la muerte de Jesús fue un acto voluntario de su parte. Él puso su vida, nadie se la arrebató. Ahora vea, del punto de vista de Dios, la cruz no fue un accidente, ni fue el fruto del odio de los líderes religiosos, sino fue el control y la voluntad de un Dios que estaba amando al mundo en la cruz. Vea cómo voy a explicar esto. Note el versículo 18 que acabamos de leer aquí en Juan 10. Ve el contraste en el versículo 18 entre nadie y yo. ¿Ya vio el contraste? Háganle un círculo a esas dos palabras, por favor. Nadie y yo. Y este es un contraste marcado. Nadie me quita mi vida, yo soy quien la pongo. Jesús estuvo siempre en control de su vida y de su muerte, aún en la cruz. Toda la vida de Jesús se realizaba bajo la dirección y en perfecta obediencia a la voluntad o al mandamiento de su Padre. Y la cruz y la resurrección fueron la culminación gloriosa de una vida obediente al propósito redentor de Dios. Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Note que ahí no dice que alguien lo mató. Note que ahí no dice que alguien le arrebató la vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y vea cómo el apóstol Pablo describe esa entrega: ofrenda y sacrificio a Dios fragante. Ahora mire, en el Antiguo Testamento, cuando se iba a ofrecer el sacrificio de un becerro, el sacerdote no llamaba al becerro. No sé cómo se llaman los becerros, ¿verdad? Pero vamos a poner que le hacía como los perritos. El sacerdote no le decía al becerro: ven, acuéstate aquí. Y el becerro calmadamente llegaba y se acostaba. El sacerdote, lo primero que hacía antes de sacrificar al animal, ¿sabe qué hacía? Lo amarraba completamente. Sus 4 patitas estaban amarradas y después ofrecía el sacrificio. Ahora vea, aquí Pablo está diciendo que este sacrificio perfecto que Cristo hizo, nadie lo tuvo que amarrar. Él fue en su voluntad a su propio sacrificio. ¿Y sabe qué nos muestra esto, hermanos? Fue su gran amor el que lo llevó a sacrificarse por nosotros, de manera que usted y yo pudiéramos vivir por él. Nuestro amor, el amor por nosotros, fue que él se diera a sí mismo. Un amor que va más allá del afecto, un amor que va más allá de los sentimientos. Usted y yo como seres humanos, le aseguro que hay veces o hay días en las que usted se siente cristiano, pero hay días en las que no se siente cristiano. ¿Se imagina que Cristo hubiera dicho eso desde la cruz? Hoy sí tengo ganas de ir a la cruz, mañana quién sabe. Él fue un sacrificio voluntario, perfecto. Y nuestro amor, su amor fue perfecto, pero nuestro amor debiera ser de la misma manera, con el mismo afecto, con el mismo servicio sacrificial. Cristo se entregó por nosotros como esa ofrenda perfecta delante de Dios. Pablo dice en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres. Note esto: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Nadie lo amarró, nadie lo llevó a la fuerza. Él se entregó a sí mismo por ella. En Tito 2:14 dice, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo. Nadie lo puso allí. Él se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa redención de Cristo por nosotros abrió ese camino para que usted y yo pudiéramos llegar a Dios. Ahora, note que redimir es comprar la liberación de un esclavo, hacerlo libre. Cristo nos hizo libres. Somos libres de nuestra sentencia de muerte, somos libres de nuestro pecado, pero somos libres de ir a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque alguien ya tomó nuestro lugar: Cristo Jesús. Ahora déjame hacer una pregunta para terminar. ¿Está usted tal vez pasando por algún momento de oscuridad en su vida?
usted necesita depositar su confianza en Dios. Solamente Dios es digno de nuestra confianza. Y si usted ya confía en Él para las cosas que vemos aquí en la tierra, ¿por qué no confía en Él para las cosas eternas? ¿A dónde va a ir el día que usted muera? Esto es algo eterno. Y usted puede depositar su confianza en Dios. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de escucharla, mi Dios. Gracias por la bendición que tenemos de acercarnos a ti. Gracias por la bendición de haber recibido ese sacrificio perfecto. No lo merecíamos, pero tú en tu amor y misericordia enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, por eso. Gracias porque a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, tú, mi Dios, tienes el control de todo. Tuviste control en la cruz. Fue tu Hijo Jesús quien voluntariamente murió por nosotros. Y aunque muchas veces la cruz sea sinónimo de muerte, para los cristianos la cruz es sinónimo de victoria. Nuestro Salvador entregó su vida por nosotros en una cruz. Podemos ser libres. Podemos ser libres. Podemos ser libres. Y cuando Cristo nos hace libres, somos completamente libres. Señor, te pedimos que tú bendigas este mensaje y que al momento de dudar, que seas tú quien nos dé, Padre, la confianza necesaria para poder confiar en ti, que nos dé el valor suficiente para poder confiar en ti, ya sea en nuestras cosas terrenales como las cosas que podemos vivir aquí. Si estamos pasando por un problema, podemos confiar en ti, cosas terrenales, pero Dios, ayúdanos también a confiar en ti en las cosas eternas, las celestiales, las que vamos a enfrentar cuando ya no estemos en este mundo. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de estar aquí. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su suficiente Salvador, si hay alguien aquí que no se ha entregado su vida a ti, si hay alguien aquí que aún no te conoce como lo que eres, aquel que entregó su vida por nosotros, te pido que este mensaje le sirva para que pueda acercarse a ti y encontrar salvación. Guíalo, Señor, y ayúdale a entender que tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.